Llegó la clase en la que vamos a comenzar a trabajar con las maniobras y las técnicas. Y te estarás preguntando, ¿cómo me doy cuenta cuál es el masaje que tengo que darle a esta persona que está viniendo y que yo no conozco? Muy bien. La observación es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Nos llama una persona desconocida, ni siquiera la podemos ver físicamente. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el masaje adecuado para esa constitución? Con algunas simples preguntitas, nosotros podemos darnos cuenta. Simplemente con decirle, ay, ¿por qué no me contás por qué motivo vos querés hacerte este masaje? ¿Qué es lo que te trae a hacerte el masaje? Muchas veces la persona te lo cuenta solo y otras veces uno tiene que indagar de manera sutil, ¿sí? Y la persona te va a decir. Y acá tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que no nos dice? ¿Cuál es el ambiente climático en el que estamos? La estación del año. Ustedes recuerden que la Ayurveda, dentro de la Ayurveda, uno de los principios fundamentales es la incidencia de las estaciones del año y el momento en el que se encuentra la persona. Uno puede preguntarle, ¿qué edad tenés? También eso va a influir. No es lo mismo hacerle un masaje a un adolescente, a un joven o a un adulto mayor. ¿Estás embarazada? ¿No estás embarazada? Uno tampoco le va a preguntar, bueno, ¿tenés sobrepeso? Pero todas esas cosas son muy importantes a la hora de elegir el masaje. Yo se los había comentado la vez pasada, no es lo mismo si nos viene una mujer con un embarazo muy avanzado, en el cual no vamos a poder colocarla boca abajo y mismo colocarla boca arriba también puede ser complicado porque está incómoda. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A esa mujer no le vamos a dar el masaje? Sí, pero lo vamos a tener que adaptar. Entonces tal vez a esa persona vamos a darle un masaje en silla. Si es una persona mayor, lo mismo, hay que ver y preguntarle. A lo mejor no sabemos la edad hasta el momento en que nos encontramos. ¿Podés colocarte boca abajo? ¿Querés que empecemos boca arriba? ¿Querés que lo hagamos sentados? Todas esas cosas se tienen en cuenta. Lo mismo con una persona que tiene mucho sobrepeso. No lo puedo colocar boca abajo porque se va a sentir incómodo. O tal vez no. Pero son cosas a tener en cuenta. Entonces, ¿qué doya voy a trabajar? La persona viene y te va a decir ciertas cositas, ciertos tips que vas a tener que tener en cuenta. Por ejemplo, no, vengo al masaje porque estoy con mucho dolor de cabeza, tengo mucha contractura en la zona cervical, en la zona alta, o me duelen los omóplatos. Entonces vos vas a tener que empezar a asociar. ¿En qué momento de la estación del año estamos? Si, por ejemplo, estamos en verano, es muy probable que empiece a desequilibrarse el pita de la persona. Es 12, voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta. 12 de diciembre, calor, fin de año, preocupaciones laborales, dolores de cabeza, contracturas cervicales, todo lo que es la zona alta, cuello, cabeza, no se está hablando, dolores de cabeza, no se está hablando de mucha preocupación, de mucha tensión mental. Enseguida lo voy a asociar a pita, ¿sí? Porque pita cuando desequilibra tiene tendencia a querer controlar y a tener pensamientos excesivos. Entonces, aunque no sea el doya predominante de esa persona, porque cuando yo la vea tal vez físicamente sea una persona vata o kapha, pero ella me está contando cuál es su dolencia, cuál es su desequilibrio, ¿sí? Le duele la cabeza, está molesto, tiene preocupaciones, no puede dormir de noche, entonces me está hablando de un exceso de mente, de trabajo mental, y eso lo voy a asociar de preocupaciones, de una obsesión, de una idea fija. Lo voy a asociar con pita.
Pita desequilibra de esa manera. Hiperactividad, exceso de trabajo, exceso de control, cinismo, crítica, todas esas cosas entran en el desequilibrio de Pita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con esa parte que la persona le está doliendo, le está molestando. Entonces la voy a sentar y voy a comenzar con el masaje de cabeza, cuello, hombros y brazos. Porque es lo que trae, es cómo se trae la persona. Ese es un ejemplo como para darnos cuenta de algunos de los rasgos en desequilibrio Pita. Voy a dar otro caso y otro ejemplo. Y luego se les van a presentar un montón de cosas que tal vez hasta están mezcladas, porque puede haber combinaciones. La persona puede tener dolor de cabeza, pero también puede tener los pies inflamados. Entonces me va a dar cuenta de que esa persona también tiene un desequilibrio en Kapha, porque todo lo que es exceso de líquido, retención de líquido, inflamación, tiene que ver con Kapha. Si la persona viene y te dice, lo que pasa es que estoy teniendo mucha pesadez en las piernas, me cuesta caminar, me siento un poco lenta, un poco introvertida, uno puede ir también preguntándole algunas cosas sin intrometerse demasiado de cómo se siente esa persona. Tal vez pueda darles algún rasgo emocional y eso es súper importante. A veces la gente dice cosas al pasar y uno tiene que estar atento porque esas son señales de que nos van a ayudar con nuestro trabajo. Por ejemplo, y si, a ver, un comentario Pita, y si, ¿qué voy a hacer? Tengo exceso de trabajo porque en mi trabajo nadie hace nada, yo tengo que estar en todas, me estoy llevando el trabajo a casa, estoy preocupado, estamos llegando a fin de año y que el dinero, que esto, esas son preocupaciones Pita, ¿sí? Bien, una persona que te va a hablar, por ejemplo, algunas cosas que puede decir o no un Kapha. ¿Por qué? Porque el Kapha a veces, si es emocionalmente Kapha, le cuesta expresar sus emociones, porque son muy hacia adentro, son muy introspectivos, son de hablar poco. Pero si tenemos un Kapha Vata, va a expresar lo que le pasa, pero sus emociones van a ser Kapha. Por ejemplo, sé que parece ahora una ensalada de cosas, pero luego con la práctica y con la lectura y con rever todos los videos van a llegar a buen puerto y esto una vez que se pone en práctica es cuando se empieza a aprender realmente. Una persona Kapha puede venir muy introspectiva, con cierta tristeza, con cierta lentitud, le cuesta reaccionar a lo que le pedís, levantar el brazo, acomodate, se queda meditativa, se queda sentado cuando llega, le cuesta arrancar, está pesado. Esa lentitud, esa inercia son características propias de los Kapha. Entonces uno le puede preguntar algunas cosas. Por ejemplo, ¿tus pies y tus manos suelen estar frías? Bueno, ese es un rasgo típico del Kapha. Kapha entra en desequilibrio en el invierno y sobre todo en la primavera. Uno puede preguntarle, ¿sufrís de congestiones nasales? ¿Se te tapa la nariz? ¿Tenés alergia? ¿Mucosidad? ¿Sos de tener muchos resfríos constantes o algunas enfermedades respiratorias? ¿Se te inflaman los tobillos? ¿Cómo es tu digestión? ¿Cómo dormís? Una persona Kapha va a dormir mucho, se va a sentir pesada luego de comer, le va a costar accionar. Un día de lluvia, frío y húmedo va a elegir quedarse, no se va a activar. Entonces, si la persona viene con alguno de estos rasgos que uno puede percibir o puede preguntar e ir indagando, te van a ayudar a la hora de elegir ese masaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué le vamos a dar a Kapha? Un masaje dinámico, activo, que mueva esa energía que tiene tendencia a estancarse. Los Kapha suelen acumular su energía de la cintura hacia abajo, porque todo lo pesado, recuerden que Kapha es agua y tierra mezclado, hacen barro y el barro, si yo tengo en un balde, tengo agua y barro, el barro va a tener tendencia a ir hacia abajo, a ser el sedimento.
Entonces de la cintura hacia abajo se va a alojar nuestro kapha. Y vamos a ver que sus tobillos o sus pies o sus piernas, sus pantorrillas son más anchas. ¿Sí? Pueden ser que estén inflamadas con retención de líquido o no, que ya sean así, porque es su estructura física. Ahí vamos a trabajar con un masaje dinámico de abajo hacia arriba. Siempre el masaje en kapha tiene que ser de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Ayuda el sistema circulatorio porque es la vuelta de la sangre, y el sistema linfático, que lo que ayuda es a limpiar, a quitar esas toxinas, ¿sí? Porque la acumulación de kapha es la energía que no puede liberar. Kapha tiene tendencia a retener todo, a retenerse en el pasado, a retener la comida y no elimina, ¿sí? Por eso suele tener exceso de peso. Acumular cosas, a ser estancados en los pensamientos. Hay que darle lo que no tiene: dinamismo, acción y calor, porque kapha suele ser frío. Por eso los pies y las manos. Pero kapha, si activa y libera esa energía que está contenida, va a circular su energía y va a entrar en calor. Ustedes van a ver que las personas kapha suelen siempre estar súper abrigadas, con los pies fríos, y se ponen 4 o 5 pares de media, andan con 3 o 4 pulóveres, y en realidad la solución la tienen en ellos. Es esa energía no liberada. Si liberan, si activan, empiezan a emitir el calor que el cuerpo necesita. Entonces, según lo que nos diga o lo que no nos diga la persona, vamos a poder ir viendo por dónde elegimos y cuál es el masaje. Recuerden que los masajes pueden ser combinados y siempre tiene que ver mucho con la creatividad de la persona, ¿sí? Tengo que ser creativo. Al principio me voy a basar con lo que sé, con lo estructural, con lo que aprendí en el curso, estas técnicas, estas maniobras. No me voy a salir de acá hasta que logre esa seguridad y vea y empiece a percibir el contacto entre el terapeuta y la persona de qué es realmente lo que necesita. Porque, como yo les contaba anteriormente, una persona que viene a buscar un masaje o empieza un tipo de terapia, una terapia ayurveda en base a la alimentación, a un masaje, a una práctica de yoga, está buscando una ayuda, está queriendo hacer un cambio, y eso es lo más importante. Nosotros como terapeuta vamos a ser acompañantes, ese es el rol del terapeuta. Una terapia es un proceso que va dirigido hacia el bienestar y la armonía en el camino de la salud. En este caso, física, mental y emocional. Somos un acompañante. Nosotros tenemos unas técnicas que hemos aprendido, que supuestamente primero incorporamos en nosotros y luego la vamos a transmitir para que esa persona que no las tiene viene a buscar eso que nosotros le vamos a dar. Pero sobre todo es el acompañamiento, porque si no la persona podría comprarse un libro o ver un video y hacerlo autogestionarse. Pero si va a un encuentro, a tomar un masaje, a una consulta, a hacer un plan de alimentación, es que necesita la mirada y el acompañamiento de ese terapeuta. Entonces, el primer paso es estar disponible hacia la otra persona. ¿Cómo se viene? ¿Cómo la contengo? ¿Sí? No me voy a convertir en un psicólogo, porque uno no es un psicólogo. No vamos a trabajar esos aspectos, pero con nuestras herramientas, sean pocas o sean muchas, se las vamos a brindar para que alcance ese bienestar que viene a buscar. No es cuestión de tener un montón de técnicas y un montón de herramientas que luego no voy a saber dónde ponerlas, ¿sí? Es como tener una caja con un montón de cubiertos, por ejemplo, y no saber para qué se usa la cuchara, el tenedor, el cuchillo, la cucharita chiquita, un cucharón, tener un montón de cosas. Pero si yo tengo 2 herramientas y sé para qué sirven, tengo un tenedor, tengo un cuchillo, sé que se pincha y sé que se corta y puedo hacer un montón de cosas, es mucho más productivo que saber un montón, pero luego no saber aplicarlo. Entonces, en esto que es la terapia ayurveda, en este caso que es el masaje Abhyanga, y es un montón de conocimientos, es un montón de la parte filosófica y de la parte teórica, tengo que ir de a poco.
No me tengo que poner ansioso y tengo que ir tomando y aplicando. Entonces, hoy aprendí 2 técnicas, 2 maniobras, comienzo con eso. Aprendí cómo se coloca el aceite, ya es un montón. Arranco con el contacto con la persona desde la respiración, que luego lo van a ver en el video. ¿Cómo me introduzco? ¿Cómo hacemos un puente entre esa persona que viene a buscar algo que yo le voy a dar? Y mi conocimiento y mi experiencia, ¿sí? Entonces entro en contacto primero a través de la respiración. La respiración me va a dar la posibilidad de que esa persona se abra y deja que yo introduzca mis manos en su cuerpo, porque es algo muy personal. No vamos a trabajar las ideas y la palabra. Vamos a trabajar con el cuerpo de una persona, es lo más íntimo que tiene. Recuerden que yo les dije, la persona puede trabajar con el torso desnudo, con todo el cuerpo sin pantalón y sin medias, o no, porque eso depende de cada persona. Igual la gente, las personas que ya vienen a tomar un masaje ya saben que hay una parte de su cuerpo que va a exponerse. Eso no quita que a la hora de hacerlo esté totalmente entregado. Tiene que haber un vínculo que se tiene que ir armando. Y esa seguridad se la voy a dar yo. ¿Cómo? Con espacio. Ahí es donde entra el aire, el éter, el espacio de contención. Yo abro un canal de confianza y espero a que la persona venga, se acerque. ¿Cómo? En la actitud. Lo voy a ver en el momento en que la persona, cuando yo coloque mis manos, se entregue o no. Muchas veces es por la manera que tiene la persona. No tiene que ver tanto como, uy, hice algo mal, la toqué mal, la apreté mucho, la apreté poco, tendré las manos frías, sino es su forma. Si es una estructura muy pita, muy controladora, es muy probable que le cueste la entrega, ¿sí? Si es una persona con una estructura psíquica bata, va a estar en alerta siempre, porque el bata es una persona que está como que algo me va a pasar. Esa sensación de temor también le va a costar entregarse. Y si es una persona con una estructura kafa, el kafa se entrega siempre, porque vino a esta vida a entregarse. Eso es así. Y lo van a notar en cada una de las personas, en cada uno de los doyas, cómo se va a manifestar, pero solamente con la práctica al momento de hacerlo. Así que paciencia, es muy sutil, el masaje es sutil, es contacto con el ser, con su mundo emocional, con su mundo mental, con su mundo, con su físico. El cuerpo de la persona tiene una historia, ¿sí? Ha pasado por diferentes cosas. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Si es una mujer, si ha tenido hijos o no los tuvo, si tuvo una cesárea, un parto natural, si fueron operados o no. Todo eso, si se lesionaron una rodilla, jugando a la pelota, no lo sé. Todo el cuerpo es un registro de la historia de la vida de ese ser. Entonces se está poniendo en nuestras manos lo más preciado que tiene, es su cuerpo. El cuerpo es el medio por el que se manifiesta el espíritu. El espíritu es ese conjunto de emociones, sentimientos e impulsos que se conectan y se expresan. Y a través de la expresión de los sentidos, se está manifestando el alma, la esencia de la persona. Imagínense lo importante que es. Entonces, a la hora de tener el contacto con esa persona, no estamos haciendo un masaje a un cuerpo, estamos entrando en contacto, en comunicación con una persona, con un ser, con una integridad. Recuerden que lo más importante de este tipo de terapia o de esta filosofía ancestral ayurveda es que considera al ser humano como una totalidad. Esto que suena tan bonito, tan cliché, el cuerpo físico, mental y espiritual unidos, bueno, es lo que somos, es lo que considera, es lo primero. Una persona que viene con una dolencia física es porque hay una emoción. Desde el yoga, es lo que nosotros consideramos, es una emoción o un sentimiento o un impulso que no ha podido expresar. Esto puede ser negativo o positivo. Aquellos abrazos
y besos que me he tenido que reprimir porque no era el momento, no era la persona, esa persona no estaba, lo quise hacer, eso también se manifiesta en el cuerpo. La bronca, la ira, el enojo también se manifiesta, todo se manifiesta. A veces no tenemos la forma física de poder expresar eso. ¿Y qué hacemos? Si queda en nuestro cuerpo, se convierte en toxina. Porque toda la información que ingresa hacia nosotros y nosotros no podemos expresar es energía. Lo vimos en las primeras clases y eso tiene que ver con el metabolismo, con la transformación del elemento fuego. El fuego es el encargado de transformar todo lo que ingresa a nosotros en alimento o energía para el cuerpo y en desecho. Si ese desecho no es eliminado, se transforma en toxina y luego es la base de las enfermedades o de los desequilibrios físicos, mentales o emocionales. Entonces, si ingresa una sensación, se produjo un impulso en el que yo tuve que reprimir, sea positivo o negativo, tengo que ver la manera de poder expresarlo. ¿Sí? A ver, a veces no es de la manera que yo lo voy a creer, pero tengo que encontrar el medio, ¿sí? Entonces ahí voy a buscar una alternativa. Por ejemplo, en las posturas de yoga se trabaja el cuerpo espiritual, o sea, todo eso que no pude expresar a través de las posturas, los ejercicios de respiración, sobre todo los ejercicios de respiración me sirven para eso. Tengo que tener alternativas. El masaje es lo mismo. Al frotar, al masajear la piel, estoy teniendo una incidencia en los órganos, en las capas de piel más profundo, en el sistema nervioso, pero también estoy trabajando el sistema energético de la persona. Estoy desbloqueando esos canales que se han bloqueado por esas emociones que yo no he podido expresar. Al trabajar esa zona, libero esa tensión y ese flujo de energía empieza a correr por mi cuerpo. Nosotros tenemos un sistema muy sutil por donde se recorre la energía, ¿sí? Lo vimos en los primeros videos. Cuando nosotros recibimos la energía del prana, del exterior, porque solamente la podemos recibir de manera externa, nos alimentamos de la luz del sol, que viene con el prana, de la respiración del aire, que viene con prana, del alimento que ingerimos, de las relaciones humanas, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que escuchamos, todo nos alimenta. Esa energía viaja por un cuerpo sutil, ¿sí? Que tiene que alimentarse. Cada uno de nuestros órganos está en funcionamiento y emite un impulso, una energía. Esa energía es lo que nosotros llamamos chakras, los famosos chakras, ¿sí? Y no voy a introducirme demasiado en eso para no irnos demasiado del tema. Cada uno de los chakras o de los órganos emiten una energía, ese impulso se llama chakra. Esa energía viaja por unos canales muy sutiles, más finitos que el cabello de una persona, que se llaman nadis. Esos nadis suelen bloquearse cuando hay una emoción que se aloja y no deja fluir. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa energía que va de un órgano hacia otro empieza a no llegar. Y si no llega, entonces ese órgano no está siendo alimentado de manera energética. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a empezar a dar las condiciones para que entre en desarmonía, en desequilibrio y se enferme, sea más propicio a la enfermedad. Entonces es muy importante mantener liberados los canales de energía a través de los ejercicios de respiración, que son sumamente importantes, las posturas de yoga, porque el yoga,
la alimentación, Ayurveda, los masajes, todo forman parte de la filosofía Ayurveda. No es algo desmembrado. No es que yo me alimento de forma Ayurveda y ya está, ya soy un Ayur total. No, yo tengo que hacerlo todo para poder complementar esto en mi vida, ¿sí? Tengo que pensar de manera Ayurveda, tengo que actuar de manera Ayurveda, tengo que saber que el clima me va a influir. Entonces, haciendo las posturas de yoga, haciendo lo que es el Ayur Yoga, las posturas que sean para mi doya en desequilibrio, el masaje o el automasaje, usando los aceites y las esencias, alimentándome de los grupos de alimentación, de alimentos que necesita mi doya, entonces voy a mantener esta armonía y voy a hacer un todo y no una parte. Entonces, cuando yo hago un masaje, desbloqueo esa zona que acumuló una energía que no pudo ser expresada. ¿Se entiende? Entonces voy a estar. La persona va a venir y va a decir, ay, sí, me duele la cintura, la zona lumbar no doy más. Bueno, pero uno sabe que puede ser que durmió torcido o que levantó algo excesivo. Pero pensemos un momento. Cuando una persona hace algo que la excedió, es porque hubo antes, de manera previa, seguramente algún tipo de preocupación o emoción que estaba antes y la llevó a hacer eso de manera brusca, que le terminó lastimando la cintura, o el hombro o el brazo. ¿Se entiende a lo que voy? Uno va a decir, va a recordar, la mente va a asociar el dolor a ese momento. ¿Sí? Va a decir, no, lo que pasa es que estuve cortando el pasto, la máquina era pesada, me dolió la cintura, ahora estoy en cama una semana. Pero seguramente que hubo algo previo, una forma de pensar y una emoción que la llevaron a actuar de una manera excesiva. Todos sabemos, si no estamos preparados, si levantamos una tonelada, nos va a afectar en algo. O las articulaciones, o se nos va a producir una tendinitis, o la cintura, o el hombro, o el cuello, porque no estamos preparados para eso. Pero ¿qué impulso mental? ¿Qué manera de pensar? ¿Qué emoción me está llevando a tener esa acción que no va a ser beneficiosa para mi salud? Entonces, para no dar más vueltas, y ahora voy a ir hacia el ejemplo de Vata. ¿Cómo nos damos cuenta cuando tenemos que trabajar con una persona desde el Vata Dosha? Bien, esto que acabo de explicar recién es en común para todos los doshas, ¿sí? Muy bien. Cuando la persona te llama y te dice, bueno, quiero un turno para hacerme un masaje Abhyanga o un masaje Ayurveda. Muy bien. Entonces, uno le va a preguntar, bueno, ¿qué te trae acá? Y el Vata te va a decir, te puede hablar de algo concreto que se le está manifestando, o te puede hablar de un montón de cosas que no tienen nada que ver. Si es una persona que habla mucho y te cuenta y tiene muchas ganas de expresarte, ya estamos teniendo un Vata. Entonces uno le va a decir, ¿tenés algo que te duele? ¿Estás molesto en algo de tu cuerpo? La persona te puede venir y decirte, es que me quiero relajar, es que estoy muy nerviosa, estoy un poco tensa. Bueno, ¿qué te duele? Las articulaciones, los dolores articulares, las articulaciones que crujen, los dolores de hueso, son muy típicos de los Vata, ¿sí? El Vata es una estructura muy liviana físicamente, son huesos que tienen muchas porosidades internas, entonces suelen tener esos dolores. Son personas con lo que decimos las articulaciones muy hacia afuera, los huesos que se notan mucho, personas que tienen una masa muscular muy débil, que no tienen tonicidad muscular, ¿sí? Esas son algunas de las cuestiones Vata. Las preocupaciones mentales, pero no fijas como un Pitta. El Pitta va a estar enfocado en algo que le molesta mucho, por ejemplo, y siempre está en relación a lo económico y a lo laboral. Si te habla mucho del trabajo, mucho de la preocupación laboral, ahí estamos teniendo un Pitta. El Vata no es que esté preocupado, sino que salta de una cosa a la otra, ¿sí? Son esas personas que pueden olvidarse del día que tienen la sesión, llegar tarde seguro, te van a pagar y se olvidaron la billetera, no trajeron el teléfono, dejaron la pava prendida, la distracción es muy del Vata,
porque es como el viento. Vata es aire y espacio o éter. Entonces así va a ser su vida, su rutina. Van a estar acá y van a estar allá, te van a hablar de una cosa y se van a olvidar de lo que están hablando y van a saltar a otra. Te quieren contar de todo. Les va a costar relajarse en la camilla porque van a querer seguir charlando. Entonces ahí lo vamos a inducir de manera sutil y sin que se dé cuenta de que vamos a querer que en realidad sí se calle, porque no para. Y necesitamos que Vata encuentre esa regularidad, porque son bruscos, son irregulares, son como el viento, son cambiantes. Y lo vamos a inducir y le vamos a decir: ahora cerra los ojos, nos vamos a concentrar en la respiración, y le va a costar. Vata lo que tiene es que una vez que cierra los ojos, lo que no habla hacia afuera, lo habla hacia adentro, porque va a seguir hablando solo, seguramente consigo mismo. Se lo digo por experiencia porque soy muy Vata. Bien, entonces, cuidado ahí porque se nos va mentalmente. Hay que traerlo al cuerpo, a la tierra. Hay que darle esa estabilidad que no tiene. Entonces, a través de la respiración se toma la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el darse cuenta. Cuando uno induce a la persona a un ejercicio de respiración, le está haciendo darse cuenta. Primero se está respirando, tal vez ni cuenta se dan. ¿A dónde respiran? En la parte alta. ¿Pueden llevar el aire hacia el abdomen y un poco más abajo? ¿O no? Todo eso va a hacer que la persona tome contacto con el estado de su cuerpo. Y ahí nosotros tenemos que percibir dónde está respirando. Es sumamente importante. Esto es para todos los doshas. Pero para poder darnos cuenta tenemos que primero practicar nosotros los ejercicios de respiración. Porque si yo soy una persona que no puede llevar el aire hacia el abdomen y luego exhalarlo de manera lenta para ser conscientes nosotros de nuestra respiración, es muy probable que luego no lo podamos hacer con la persona. Entonces, practicar los ejercicios de respiración, concentración, meditación, posturas de yoga, eso es así. Tenemos que estar preparados nosotros para poder dar lo que nosotros ya tenemos. Nadie da lo que no tiene. Eso es así. Y buscamos lo que necesitamos. Entonces, busquemos lo que necesitamos, nos proveemos nosotros y luego compartimos con el otro. Volvamos al ejercicio de respiración. Lo hacemos consciente, lo acompañamos en introducirnos a través de la respiración. Es muy sencillo el ejercicio, lo vamos a ver en el video. Nos preparamos y luego empezamos ahí a tomar el contacto. La persona, una vez que le colocamos las manos al Vata, el Vata empieza a: ay, estoy acá, empiezo a estar en este momento. No sirve de nada decirle a la persona: estate acá, en el aquí, en el ahora, en el momento presente. La persona, eso no existe, eso es algo de la mente, es una frase linda, pero no nos sirve si no sabemos inducir a la persona al momento presente. ¿Cómo se hace? Solamente a través de la respiración. Al respirar, estamos en el momento presente. Al manejar nuestra energía desde la respiración, exhalando de manera lenta, estamos acá en el aquí, en el ahora. No necesito llenar la mente de información, la mente de la persona de información, diciéndole clichés y cosas lindas que he escuchado por ahí, ¿sí? Y la persona no tiene conexión con su respiración. Muy bien. Entonces ahora ya sé que ya voy a trabajar con la persona por algunos ciertos rasgos. Quédense tranquilos, no tengan miedo a equivocarse. Puedo ir cambiando en el momento porque la persona no viene a evaluar si es Vata, Kapha o Pitta. No, ellos vienen a estar bien. Vienen a buscar eso que necesitan, que solos no encuentran. Y lo van a lograr a través del masaje que vamos a darle. Ya ese contacto es fundamental con la persona. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al video, cómo está armado, cómo nos introducimos para poder
ver las primeras maniobras, la forma de colocar el aceite y cómo trabajar con las primeras técnicas para bata, ¿sí? Hay una primera introducción que es general para todos, que es el contacto con la respiración, se llaman primeras maniobras. Bueno, te invito ahora a que veas y que experimentes, aunque sea de a poquito, ponerlo en práctica, tomarlo para vos y luego hacia los demás. Y de la única manera que se aprende es aplicándolo, es compartiéndolo con otros para ver qué es lo que se siente y que el otro también te cuente luego del masaje que aplicaste, cómo se siente. La práctica, como se dice, la frase que dice el hábito hacia el monje, bueno, el hábito de todos los días practicar un masaje hace que nosotros nos convertamos en este tipo de terapeuta, de masajistas Abhyanga. Así que te dejo ahora y pásate al otro video para poder ver las primeras técnicas.